Entonces vamos a hablar en esta preciosa tarde de tiempo de lo sobrenatural. Diga conmigo, tiempo de lo sobrenatural. Hermano, yo creo que estamos viviendo un tiempo donde tenemos que vivir en lo sobrenatural. Amén. Porque son tiempos difíciles. No podemos vivir en lo natural porque en lo natural nos amargamos. En lo natural nos derrotamos. En lo natural nos sentimos fracasados. ¿Verdad? Yo esta semana orándole al Señor le decía, Señor, dame un mensaje para el domingo. Y el Señor me ministraba con ese título. Es tiempo de vivir en lo sobrenatural. Porque hermano, cuando vivimos en lo natural, la gente se va de la iglesia. Si quieren se congrega, si no se congrega. Si quieren se comprometen, si no se comprometen. ¿Verdad? Porque viven solo en lo natural. Pero cuando la Biblia habla de lo sobrenatural, ¿verdad? Está hablando de fuera de tiempo, materia y espacio. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A vivir en lo sobrenatural. Entonces es tiempo. Diga conmigo, es tiempo. Dígale que está a su lado, hermano. Es tiempo de que vivamos en lo sobrenatural. Amén. Que cuando usted ore por un enfermo, usted ore con lo sobrenatural. Amén. Que cuando usted le den una mala noticia, en vez de quejarse, reprende esa mala noticia con lo sobrenatural. ¿Verdad? Que cuando usted venga una crisis a su vida, a su familia, venga y enséñele. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser guerreros. Yo siempre les digo a mis hijos, amen sus esposas, ámenlas, no las traten mal, porque son un regalo de Dios, ¿verdad? Y no les enseño ahí a quejarse y no. Hay que enseñarles, hermano, porque es tiempo de lo sobrenatural. Yo les decía a los clásicos ayer, qué triste es, ¿verdad? Que no disfrutemos el tiempo en que vivamos. Hay gente, hermanos, que el tiempo que vive lo usa para pelear. Date aquí, ¿verdad? ¿Qué está acá? Y dice la Biblia que comemos pan de dolores. Hay hombres que no pueden comer con la familia porque el tiempo que van a comer ahí, en vez de disfrutarlo, lo usan para pelear. A mi esposa le encanta, ya lo que a mi esposa le encanta es que todos estemos sentados en la mesa. Los hijos, las nueras, los nietos, ¿verdad? Ahora mi esposa me estaba quitando el pelo y las nietas también. Me dejaron bañado de agua, ¿verdad? Y todos se graduaron conmigo, ¿verdad? Entonces, tiempo de lo sobrenatural, hermano. Porque estamos viviendo tiempos, ¿verdad? Donde tenemos que aprender a ser guerreros en el Señor, ¿verdad? Guerreros en el Señor. Y aquí en 2 Corintios 3:18 nos enseña este pasaje de activarnos en lo sobrenatural, ¿verdad? En lo sobrenatural. Que usted no depende de un sueldo pequeño, sino que usted depende que cuando usted cobre ese cheque, por pequeño que sea, usted pueda declarar palabras de sobrenatural en ese cheque y decir, Señor, así como dijo Elías, aquella viuda le dijo, el aceite y la harina nunca van a menguar aquí en tu casa. Y aquel poquito de aceite y aquel poquito de harina, hermano, sostuvo a aquella viuda mientras hubo hambre en Samaria, donde la cabeza de un burro, dice la Biblia, valía 70 monedas de plata. A Jesús lo vendieron por 30. En el tiempo de Samaria, 70 monedas de plata valía la cabeza de un burro, del hambre que había en Samaria. Tanto que dos mujeres se pusieron de acuerdo, primero comerse un hijo de ella y después el siguiente día el otro. Tanto el hambre, ¿verdad? Entonces, tiempo de que nos activemos en lo sobrenatural. Y aquí en 2 Corintios 3:18, mire qué lindo, ¿verdad? Que nos guía aquí la hermosa palabra de Dios de poder vivir en un tiempo sobrenatural. Y dice, dije 3:18, ¿verdad? 2 Corintios 3:18. Si es 3:18, estoy en 2 Corintios 3:18. Dice,
Por tanto, nosotros, todos, diga conmigo, todos. Aquí no se trata, hermanos, de solo gente especial. Aquí todos somos especiales. Por tanto, dice, nosotros, todos. ¿Se imagina, hermano? Todos, dice. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermano, si usted viene a esta casa y usted no cambia, váyase de aquí. Si usted no se llena en esta iglesia, váyase de aquí. Porque aquí en esta iglesia, hermanos, hemos aprendido, ¿verdad? Que servimos a un Dios que cambie, que servimos a un Dios que transforma. Miren, nosotros hemos visto tantos milagros que Dios ha hecho en jóvenes, en solteros, en matrimonios, en adultos, en ancianos. En 21 años que tenemos de pastorear, hermanos, hemos visto tantos milagros. No solo aquí, hermanos, sino países donde hemos ido a hacer viajes misioneros, ¿verdad? Hemos visto los milagros. Los hermanos que han ido con nosotros han visto, ¿verdad? Que somos gente de lo sobrenatural. Tienes que aprender a ser gente de lo sobrenatural, que no viva solo por lo natural. No esperemos estar en una crisis para depender de lo sobrenatural. El cristiano tiene que ser un cristiano sobrenatural. Elías, cuando desafió a aquellos 850 satánicos, Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, seguidle. Y ahí desafió a aquellos 850 brujos y se quedó sin brujos Samaria, porque a todos los mató Elías. Porque era un hombre de lo sobrenatural. Tenían la mente de Cristo estos hombres. Entonces, hombres y mujeres, hermanos, que se atreven a caminar en lo sobrenatural, tienen la mente de Cristo. Yo por eso, cuando viene un hijo mío o viene algún hermano, yo no lo voy a guiar a lo natural, ¿verdad? Yo siempre le he dicho: mira, hermano, tengo 10 razones para decirte que tú eres caso perdido, pero tengo una razón para decirte que tu crisis tiene fecha de vencimiento, porque servimos a un Dios que es más poderoso que nuestras crisis. ¿No dice la Biblia que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús, dice, la enfermedad, la diabetes, la mala noticia, el cáncer, los demonios, todo, dice, se doblegue ante la presencia del Señor. Regálele un aplauso al Señor, hermanos, porque aquí nosotros adoramos al nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, dice, se doblará toda rodilla. Un día, ¿verdad? Vamos a doblar nuestras rodillas en el cielo nosotros, dándole gloria a Dios, porque Dios nos salvó. Y el que no creyó en Dios va a tener que doblar sus rodillas también y se va a ir a ser condenado al infierno. Así que yo prefiero doblar mis rodillas ahorita, ¿verdad? Y creerle al Señor. Entonces, es un cambio de pensamiento, imagínense, ¿verdad? Es un cambio de transformación. Es un tiempo de vivir para Dios. Es un tiempo de creer como Dios cree. Por eso aquel hombre le dijo a Jesús: Señor, le dijo, sana a mi hijo. Y Jesús le dijo: ¿tú crees que yo lo puedo sanar? Creo, le dijo, pero ayuda a mi incredulidad. Este hombre fue sincero, le dijo: tengo una lucha en mi vida. Creo y no creo, creo y no creo. ¿Tú crees que lo puede sanar? Jesús le dijo: yo quiero. Porque el Señor siempre va a querer, ¿verdad? Sanarnos. Entonces tenemos que aprender a ser sinceros con el Señor. Entonces, hermanos, ese tiempo de transformación de gloria en gloria, ¿verdad? Como hijos de Dios, Dios nos respalda con una autoridad. Cuando somos cristianos sobrenaturales, Dios te respalda con una autoridad que no es natural. Amén. Es una autoridad, ¿verdad? Donde Dios te usa con señales, con prodigios y con maravillas, porque tú tienes la mente de Cristo. Porque tú sabes que tienes un poder en tu vida que no es natural. Es un poder que Dios te dio.
Como dijo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dijo, les voy a dar autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos y para predicar el evangelio del reino. Entonces, un cristiano sobrenatural, hermano, no tiene solo palabras, tiene hechos, tiene un respaldo de Dios, ¿verdad? Es una persona que verdaderamente Dios lo usa de una manera muy especial. Por eso cuando usted lee el Salmo 60:12, ahí vemos que Dios habla de usted y habla de mí en ese versículo, ¿verdad? Y ahí habla del respaldo que Dios te da. Y dice, cuando usted lo lee ese Salmo, dice, en Dios haremos ¿qué? Proeza. ¿Y qué es una proeza? Es algo que solo Dios puede hacer a través de un ser humano. En Dios, dijo, haremos proezas y Él va a hollar, dice, a nuestros enemigos. Entonces, ese es un cristiano sobrenatural que se deja usar por Dios, ¿verdad? Con señales, con prodigios y con maravillas. Entonces, lo sobrenatural, hermanos, produce una atmósfera espiritual. Donde quiera que usted anda una atmósfera. Por eso dijo Jesús, cuando ustedes entren a una casa, ¿verdad? Que la paz que ustedes lleven, oren para que se quede en esa casa, ¿verdad? Porque estos hombres cargaban una atmósfera espiritual. A mí me ha pasado, he llegado a casas, hermanos, donde la atmósfera es terrible, es pesada. Pero después que yo salgo de ahí, queda una atmósfera de gloria, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado esa autoridad, ¿verdad? Es una atmósfera espiritual donde lo imposible se vuelve posible. Amén. Lo imposible se vuelve posible. O sea, no limite a Dios en lo sobrenatural, porque a Dios no lo podemos limitar. Donde usted cree que Dios no puede hacer algo, usted está limitando a Dios. Porque usted dice, Dios, yo he escuchado matrimonios que dicen, pastor, este hombre ya no tiene arreglo. No se va a arreglar, porque usted cree que ese hombre ya no tiene arreglo. Pastor, esta mujer ni Dios la cambia ya. Se maldijo usted solo ya. Pastor, este hijo que tengo, este no. No, hermano. Tenemos que aprender. No le pongan límites a su milagro. Servimos a un Dios ilimitado. No envidiemos a nadie, ¿verdad? Porque lo que Dios se lo da al hermano, también te lo da a ti. Solo tenemos que aprender a esperar y aprender a pedir. Pero aquí nos habla de un Dios de lo sobrenatural. Imagínense. O sea, el límite lo ponemos nosotros, hasta donde podemos creerle a Dios. Entonces, lo que está anunciando aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18 es que algo nuevo viene y quiere que nos preparemos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la tierra se cubrirá de tinieblas, pero sobre los hijos de Dios, dice, será vista ¿qué? La gloria de Dios. Y la gloria de Dios es todo lo que es sobrenatural. Usted no puede compararse con un impío que le está yendo mal, hermano. Aquel no tiene a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo usted se va a comparar con un impío? Ay, miren que lo que le pasa. Miren lo que a usted le está pasando lo mismito. Va a venir un impío y se va a comparar con usted. No. Usted dígale, mire, discúlpeme, pero yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo no voy a agarrar el mismo ejemplo suyo porque conmigo está Dios. Pero a veces nos comparamos, hermano, con los malos tiempos que han pasado los impíos. No, discúlpeme. La Biblia dice bien claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿verdad? Habla de un tiempo mejor, habla de un tiempo de victoria, habla de un hogar en victoria, de una economía en victoria, de una salud victoriosa. Entonces, yo quiero enseñarle algunas verdades en esta tarde, ¿verdad? De este tiempo de lo sobrenatural. Amén. Es tiempo de lo sobrenatural, es tiempo de cambio, de buscar a Dios, hermanos, de crecer en Dios, de madurar en Dios, ¿verdad? No venga a la iglesia por fanatismo, no venga porque lo traen a la fuerza, ¿verdad? Venga porque usted verdaderamente tiene hambre de Dios.
de buscar un mover de Dios en su vida, en lo sobrenatural. Y aquí en la lectura que leemos en 2 de Corintios 3:6 al 11, ¿verdad? Pablo nos está hablando de que ya no podemos vivir en lo natural. Este pueblo vivía en lo natural, pero Pablo nos está hablando de un ministerio, diga conmigo, un ministerio sobrenatural, ¿verdad? Sobrenatural. Y aquí en 2 de Corintios 3:6, más claro, el apóstol Pablo no lo puede hablar. Y mire lo que dice, el cual dice, asimismo nos hizo, dice, ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, dice, mas el espíritu vivifica. Entonces Pablo está hablando de la ley, está hablando del Antiguo Testamento. ¿Verdad que esta gente lo que eran religiosos nada más? Ellos tenían letra, pero no tenían eso sobrenatural en ellos. Y Pablo habla aquí y dice que nos hizo ministros competentes. Mire, hermano, si Dios lo llama, Dios lo va a capacitar. Si usted no sabe orar, pero usted le pide a Dios que lo use, cuando usted pase aquí, usted va a orar y después va a decir, oh my God, qué bueno que hice, no paré de hablar, ¿verdad? Dios te va a dar palabra. Dios te va a guiar. ¿Por qué tipo de enfermedades tienes que orar? ¿Por qué tipo de personas tienes que orar? Dios te va a dar ideas creativas. ¿Usted cree que yo los sermones los preparo en lo natural? No. Yo siempre estoy clamándole al Señor. Y la gente dice, ¿qué tanto estudia el pastor? Bueno, hermano, para eso Dios nos llamó, para estudiar. Por eso los apóstoles dijeron allá, no podemos descuidar la oración y la palabra. La vida de un pastor es estudiar y orar y ayunar. Aunque el ayuno ya pasó de moda, dicen algunos, pero hay que ayunar, hermano. Si usted quiere ser un cristiano sobrenatural, castigue la panza por lo menos 2 días a la semana, que haga las 12 del día. Aparte de que está gordito, no cae mal bajar unas libras. Pero no se ponga en ayuno para bajar de peso, póngase en ayuno para meterse con Dios. De peso seguro que va a bajar. Pero los cristianos de hoy no ayunan. Esperan que el pastor los ponga en ayuno. No, hermano, el cristiano sobrenatural no espera que el pastor los ponga en ayuno. Yo tengo años de ayunar 2 días a la semana. Años. No importa dónde andemos, ¿verdad? Siempre tratamos de hacerlo. Porque queremos ser de lo sobrenatural. Entonces dice Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, no de la ley, sino del Espíritu, dice ahí. Y mire que Espíritu no se está refiriendo al Espíritu Santo. Se está refiriendo, hermano, a la convicción que usted tiene como hijo de Dios. Por eso se llama aquí tiempo de lo sobrenatural. Usted decide ser un cristiano natural o un cristiano sobrenatural. Son decisiones que uno tiene que tomar. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿De qué sirve que usted se sepa 5 salmos enteros? Pues no cree ni uno. ¿De qué sirve que usted se sepa muchos versículos? ¿De qué sirve que usted lea la Biblia entera, hermano? Pero no la hace hecho. Y hoy hay muchos creyentes de palabra, pero poco hecho. Y no, aquí Pablo nos desafía. Y mira el 7, dice, y si el ministerio de muerte, está hablando del nuevo pacto, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto dice que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. Moisés, hermano, imagínese, aún en la ley, aún con un ministerio de letra, era un hombre de gloria, era un hombre sobrenatural. Pablo dice, no pongamos excusa nosotros, hermano. Si Moisés dice, con un ministerio natural, imagínese, cuando el pueblo lo miraba tenía que ponerse un velo, dice, porque su rostro resplandecía.
como el rostro de un ángel. Moisés tenía que ponerse un velo, porque su rostro resplandecía. Entonces, dice ahí, el cual había de perecer. O sea, ese ministerio iba a perecer, porque era un ministerio nada más que te vino a preparar para lo que iba a venir más adelante, que es lo que disfrutamos nosotros hoy. Entonces, Pablo hace una pregunta en el 8, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio, dice, del Espíritu? Hoy que nosotros, imagínense, tenemos el Espíritu Santo de Dios, y aún así decidimos a veces no creer. ¿Usted cree que le vamos a sacar una sonrisa a Dios, hermano? Por eso Jesús regañaba a los discípulos y les decía, ¿hasta cuándo os he de soportar? Generación incrédula, les decía, y perversa. Porque miraban las señales, los prodigios y las maravillas, hermano, y se estaban quejando al ratito. Señor, ¿y cómo le vamos a dar de comer a 5,000 personas? Señor, ¿y cómo vamos a detener el viento y cómo vamos a detener el mar? Señor, le dijeron aquellos 9 al Señor Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos echarle fuera el demonio a este endemoniado? Y Jesús les dijo, porque ustedes andan en lo natural. Pero este género, le dijo, ¿sale con qué? Con ayuno y oración. Entonces, mire, hermanos, el Señor nos da, ¿verdad? Y sigue el 9, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún, dice, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces nosotros ahora, ¿verdad? Tenemos un ministerio más poderoso que el que tuvieron los primeros cristianos de aquel entonces. Hoy nosotros tenemos el ministerio del Espíritu Santo. Un ministerio de presencia, de poder, de gloria, ¿verdad? Que cuando lo adoramos sentimos eso. Mire, hermano, cuando usted anda en la carne y ora por un enfermo, no se va a sanar. Pero cuando usted anda metido en el Espíritu y usted ora por un enfermo, yo le aseguro, y vive Jehová en cuya presencia toda esa enfermedad se va. Esa liberación viene a esa persona, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la oración eficaz del justo, dice, es poderosa. Cuando un cristiano está metido con Dios en lo sobrenatural, su oración es poderosa. Donde usted la declare, porque dice la Biblia, hay que orar con fe, dice, no dudando nada, ¿verdad? No dudando nada. Entonces, aquí el Señor nos lleva a estos principios, ¿verdad? De que habla de un ministerio con gloria. El ministerio del Espíritu Santo es un ministerio con gloria. Gloria, hermano, es la manifestación visible de Dios. Eso es gloria, ¿verdad? Por eso dice que somos transformados por la gloria del Señor. O sea, es una manifestación visible del poder de Dios. Y uno dice, si yo conocía a este, era un gran bulo. Dice, yo conocí a esta mujer tenía un doctorado en chismología, dice uno, ¿verdad? Esta mujer era criticona, esta mujer ya no tenía arreglo. Pero, ¿qué le pasó? Bueno, hermano, Dios hizo algo sobrenatural, ¿verdad? Si yo conocía a este, a mí me ven por Facebook los que salieron de 6º grado conmigo. No puedo creer, dice, que tú eres pastor, me dicen los compañeros de escuela. ¿Qué te pasó? ¿Verdad? Bueno, lo sobrenatural me tocó, hermano, ¿verdad? A los 23 años, yo no quería buscar de Dios. La gloria de Dios me tocó, ¿verdad? Y yo hice un cambio radical en mi vida. Entonces la gloria del Señor es la manifestación visible de las señales, de los prodigios, de las maravillas, ¿verdad? Que Dios hace en cada uno de nosotros. A unos lo sacó de una cosa, a otros de otra, a otros de otra. Tal vez usted ahorita está pasando por una crisis. Dios te va a sacar de esa crisis. Dígale que está a su lado, tranquilo, hermano. Esa crisis ya se va a ir.
solo vive un tiempo de lo sobrenatural. Levántese mañana día lunes, que dicen en mi país que ni las gallinas ponen, ¿verdad? Usted levántese mañana día lunes en lo sobrenatural. Como decía David, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en el Señor. Porque él decía, cuando se levanten contra mí mis enemigos, mis perseguidores y mis angustiadores para hacerme algo, ellos van a tropezar y van a caer, ¿verdad? Porque yo vivo en lo sobrenatural. David era un hombre intocable por la enfermedad, por el diablo, por el fracaso, por la miseria y nadie pudo tocar a David. Por eso David en el Salmo 37:25 dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, dice, que mendigue pan. David fue un hombre de lo sobrenatural, hermano. Por eso la gente pensaba que David era la luz de Israel. Decía, no decía David, la luz de Israel es Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. Mire, con esos problemas que hay ahorita en Israel, dijo el presidente Netanyahu ahí, dijo, Benjamín Netanyahu dijo, sobrevivimos un faraón, sobrevivimos, dijo, un holocausto, hemos sobrevivido, dijo, la cautividad de los 70 años y vamos a poner a esta red terrorista, dijo, en un basurero. Él sabe, porque el león de la tribu de Judá, dijo, está con nosotros. Y no dependemos, dijo, de las armas que tenemos. Nosotros dependemos, dijo, de Dios. Diga conmigo, dependemos de Dios. Dependemos de Dios, hermano. Por eso hay dichos que son buenos y hay unos que no son muy buenos. Pero hay un dicho que dice, al mal tiempo, buena cara. ¿Verdad? Buena cara. Tenemos que aprender a sonreírle a la vida. Entonces la gloria de Dios es un mover sobrenatural de Dios. ¿Verdad? Se puede manifestar en un de repente. Diga conmigo, en un de repente. Dice la Biblia que los 120 estaban clamando y de repente, dice, vino un viento recio. Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Hermano, ¿cómo necesitamos un viento de eso, verdad? Que el Espíritu Santo nos electrocute, que nos dé un flechazo de corriente y que usted despierte, hermanos, como en una vigilia que me invitaron a predicar. ¿Verdad? Que a las 11 y algo me dieron el tiempo, ya habían como 7 viejitas dormidas ahí. Y yo entré, hermano, y se despertaron todas. Vino un de repente. Y dice que de repente vino un viento recio, dice. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos un viento sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los maestros, sobre los músicos, sobre los líderes, sobre los pastores, sobre los visitantes, hermano? Necesitamos ese viento. Que el Señor nos dé un corrientazo del Espíritu Santo. Usted no se ha agarrado la corriente en el 110. No, a mí me agarró un 220, hermano. Cosquilla me hizo, pero quedé panámbulo como 15 minutos. Es que se fue corrientazo, ¿verdad? Bueno, necesitamos que nos dé un corrientazo el Espíritu Santo para creer en lo sobrenatural, que Dios es un Dios todopoderoso. Entonces dice que de repente, dice, imagínense, o sea, en un tiempo de oración estaban ellos, en la casa, en el trabajo, en tu crisis, en tu victoria. Necesitamos, hermano, que cuando esa gloria viene, es Dios mismo haciéndose presente. Y cualquier milagro que necesite, Dios lo hace. Cualquier milagro, ¿verdad? Que usted necesita, Dios lo hace cuando usted vive en ese tiempo de lo sobrenatural. Tenemos un ejemplo en Éxodo 13, 21 y 22. Éxodo 13, 21 y 22. Mira el ministerio de letra que tenía Moisés y aún así vemos un tiempo, vemos un hombre, ¿verdad? Que estaba metido en lo sobrenatural. Y dice ahí, y Jehová iba delante de ellos. ¿Cuántos días? De día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Diga conmigo, de día y de noche. Porque algunos la noche la usan para pecar.
No, hermano, de día y de noche tenemos que vivir en lo sobrenatural. De día y de noche, dice la Biblia, Jehová iba con ellos. Y mire el verso 22. Nunca, dice, se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ojalá que nunca se aparte de nosotros lo sobrenatural, hermano. Mire, yo he predicado aquí en este púlpito con grandes luchas, pero usted no me va a ver con una cara de teléfono descompuesto. Usted me va a ver siempre predicando, hermano. ¿Verdad? Que cuando ando con luchas, mejor predico. Amén. Porque yo no dependo de una actitud, ¿verdad? ¿Y cómo está, hermano? Ay, viera cómo amanecí hoy. Me duele todo, hasta el pelo me duele. No, hermano, ¿qué pasó? ¿Verdad? Cuéntele sus crisis al Señor, no a la gente. Yo he aprendido a quejarme con Dios. Yo le digo, Señor, si no quieres que predique, pues enférmame. Yo no predico, ¿verdad? Pero si tú quieres que yo predique, Señor, pues ahí yo me voy a presentar. Dame fuerzas como las del búfalo. Unge como aceite fresco, ¿verdad? Que esté verde como el cedro del Líbano, decía el pastor ayer predicándole a los clásicos allá, ¿verdad? Que no se vayan a secar porque la higuera se secó, dice la Biblia, y se secó la higuera, ¿verdad? Entonces no, que no nos pase como la higuera. Entonces aquí Dios le está hablando a Moisés y le dice, Moisés, yo quiero que ustedes vivan en una cultura de reino. Diga conmigo, cultura de reino. De día y de noche, dice Jehová, iba con ellos. Esa es una cultura. Si no tiene problema, vive en una cultura de reino. Y si tiene problema, haga fiesta. Yo tuve una familia aquí en la iglesia que siempre que tenían crisis me llamaban, pastor, queremos invitarlo. Vamos a hacer fiesta en la casa. Y yo le decía, hermano, ¿y a qué se debe la fiesta? Hay crisis, pastor. Y cuando hay crisis en el hogar, decía, hay que hacer fiesta. Me invitaban y a mí es que me iba bien, pues unos grandes caldazos, hermanos. Pues. Gloria a Dios, dije yo. Ojalá que así me inviten todos los hermanos cada vez que hagan crisis, digo yo. Voy a explotar ahí, ¿verdad? De tanta crisis que tienen los hermanos que me van a invitar a los grandes banquetes, porque hay casas que no llega a los hermanos, hermano. No, y al pastor le dan doble plato. ¿Verdad? A los hermanos le dan un platito así pachito, ¿no? El del pastor es así al tote, casi la olla entera le dan. Oh, hermano, qué bárbaro, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que vivamos en una cultura de reino, hermano. No en una cultura caída, no en una cultura natural. Hay gente que está tan preocupada, ¿verdad? Por cosas y yo digo, bueno, entonces, ¿qué es más poderoso? ¿Es más poderosa tu crisis o es más poderoso al Dios que tú sirves? Porque David dijo en el Salmo 31:14, en tus manos, dijo, están mis tiempos. Porque cuando usted vive en lo sobrenatural, los tiempos suyos están en la mano de Dios. Por eso dice la Biblia que Él convertirá, dice, nuestra tristeza, dice, en gozo. ¿Verdad? Y David dice en el Salmo 31:14 y 15, en Jehová he confiado, dice, en tus manos están mis tiempos. Mis hermanos, qué bonito. Un cristiano sobrenatural sabe que los tiempos de él están en la mano de Dios. Están en la mano de Dios. El cristiano sobrenatural no se va a preocupar por la renta, por los biles, porque sabe que Dios le va a proveer. Entonces necesitamos un milagro de activar lo sobrenatural en nosotros. Tenemos otro ejemplo en el Salmo, en Éxodo 40, versos 34 al 36. Éxodo 40, 34 al 36. Y voy a ir aterrizando porque el otra semana voy a seguir con este tema. Porque estos temas son muy importantes en estos tiempos que vivimos, porque a veces tomamos muy liviano, hermano, las cosas de Dios. ¿Cuánta gente hoy no vino al templo porque viven en lo natural? Usted le llama, hermano, lo extrañamos. Ay, si vieras que es que no había lavado y tuve que ir a lavar. Ay, es que fíjese que como ayer nos fuimos a bailar la charanga, hoy tuvimos que ir a hacer market. ¿Verdad? Como yo los 52 domingos estoy en la casa de Dios. Yo no negocio un domingo, hermano. Si no estoy aquí en alguna parte del mundo estoy, pero estoy predicando.
Y si no estoy predicando, estoy en una conferencia aprendiendo. Pero yo no negocio los domingos. Por eso no me critique cuando Dios me bendiga. Porque Dios paga y paga muy bien. Amén. Mira lo que dice Éxodo 40, el 34 en adelante. Entonces una nube, dice, cubrió el tabernáculo de reunión. Diga conmigo, la iglesia, ¿verdad? El tabernáculo era una carpa donde se congregaban. Dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Una nube cubrió. ¿Qué era eso? Era lo sobrenatural de Dios. Porque, hermano, cuando lo sobrenatural de Dios va a entrar, Dios usa el ministerio de alabanza, Dios usa un líder, Dios usa al pastor, ¿verdad? O te pone una hambre en ti a que tú te llenes de Dios. Entonces dice ahí, cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué pasó? Y la gloria de Jehová. ¿Qué dijimos que quería decir gloria? La manifestación visible de los hechos poderosos de Dios. Cuando usted sienta esa gloria es que Dios te quiere bendecir. Cuando Dios te toca, hermanos, en esa crisis, es que Dios te está sacando de esa crisis. Entonces dice ahí, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar, dice, en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová, dice, lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. O sea, quedaban investidos de lo sobrenatural. O sea, que Dios descendía, hermanos, y llenaba. Antes de que usted venga el día domingo, ya Dios ya ha llenado este lugar. Dios los ha preparado. Dios prepara a los músicos, Dios ha preparado al pastor, Dios ha preparado a los líderes, Dios ha preparado a los hermanos, ¿verdad? Los ujieres. Dios lo ha preparado a usted para venir a la casa de Dios. Porque ¿quién cree que los trajo aquí ahora a nosotros? El Espíritu Santo. Si hay hermanos que así nos trae el Señor de la oreja, miren, porque usted se quería ir para la playa ahora. Bueno, ya no, ¿verdad? Porque ya comenzó el frío. Pero a veces el Señor nos trae de la oreja porque nosotros no queríamos venir, ¿verdad? Porque hay hermanos que uno dice, va a ir al templo hoy. Ay, hermano, viera, ¿verdad? No sé si Dios quiere que vaya o que no vaya. No, si el que no quiere venir es usted, Dios sí quiere que venga, hermano, ¿verdad? Porque hay hermanos que hay de mañosos, así hablan. Entonces, imagínense aquí qué bonito, ¿verdad? En algunos casos, la gloria de Dios tomaba forma de una nube. A veces tomaba forma de una zarza. A veces tomaba forma de una atmósfera. Y usted dice, ¿por qué lloro? Un hermano me dijo una vez, pastor, mire, yo nunca he llorado, me dijo, pero cuando voy a la iglesia me hago chillón. ¿Qué pasará? ¿Es normal eso o no? Sí, hermano, le digo. Es que cuando la gloria de Dios te toca, le digo, tienes que volverte sensible. Cuando uno siente, hermanos, que el cuero se le pone de gallina, hermano, mire, cuando usted viene cargado, sea sensible a la presencia de Dios y usted va a salir liviano de este lugar, ¿verdad? Entonces, tomaba forma de diferentes maneras. De día columna de nube, dice, de noche columna de fuego. Entonces la pregunta es, ¿en qué nivel quiere vivir usted, verdad? ¿En lo natural o en lo sobrenatural? Usted decide. Porque a mí Dios me guía para guiarlo a usted a lo sobrenatural. Pero si usted dice, si es que el pastor lo mismo predica todos los domingos, no, hermano. No es todos los domingos, ¿verdad? Necesitamos un ministerio con gloria manifestada. Esa es la segunda verdad, pero se la voy a predicar el otro domingo, ¿verdad? Pero el primer punto dijimos, ¿cuál era? Lo sobrenatural. Lo sobrenatural te lleva a un tiempo de cambio. Pero aquí en la segunda verdad es, necesitamos un ministerio con gloria manifestada. Nosotros tenemos que aprenderle a creer a Dios. Ayer conocí dos pastores, porque a mí me gusta tener amigos pastores. Y qué tremendo lo que me contaba ese pastor. Mire, pastor, me dijo que aquí compramos un lugar, me dijo, y nos lo dieron, que lo pagáramos como pudiéramos, me dijo. Y como los hermanos de la iglesia son dadivosas, me dijo, ya pagamos todo esto, me dijo, mire el santuario que estamos haciendo, me dijo.
En 15 días lo van a inaugurar, ¿verdad? Propio de ellos. Y ahí lo vamos a invitar, mijo, para que venga a comer unas pupusitas. Imagínese, hermano. No tenemos muchos miembros, dijo, como 90 tenemos nada más, dijo, con un templo como de 3 millones de dólares, hermano. Pero los hermanos aquí son dadivosos. Qué bonito, ¿verdad? Entonces necesitamos un ministerio con gloria manifestada. Que si Dios te permite ser millonario, hermano, ¿verdad? Que si Dios te permite, ¿verdad? Darte un buen trabajo, sea dadivoso para Dios. Dios no se queda con nada. Dios no te pide para quitarte, Dios te pide para darte. Entonces necesitamos un ministerio con gloria manifestada. Entonces yo no sé, yo creo que me voy a tirar como un mes en este tema porque es uno de los favoritos míos. Porque a veces el enemigo te quiere hacer creer que vivas en lo natural. Esto no tiene solución, ¿verdad? Esto no va a suceder. No, hermano, aprendamos a vivir en lo sobrenatural y dejemos que Dios sea Dios de nuestros problemas. Dejemos que Dios sea, wow, cuando yo estaba preparando esta prédica, el Señor me puso un matrimonio aquí de la iglesia, que yo los miro ahora a ellos adorando a Dios y todo digo yo, ¿y estos hermanos cómo llegaron a la iglesia? Y los miraba, ahora los miro, ¿verdad? Cómo adoran a Dios. Y digo yo, estos ya están conociendo lo sobrenatural. Cuando yo miro un joven que se quiere meter con Dios, hermano, digo yo, este ya está viviendo en lo sobrenatural, ya está probando, ¿verdad? Lo lindo que es vivir en lo sobrenatural. Porque, hermano, entre más usted dependa, más dependa de Dios, más feliz va a ser. Amén. Entre más usted aprenda a depender de Dios, más feliz va a ser. Entre menos usted dependa de Dios, más crisis tendrá. Entonces necesitamos un ministerio con gloria manifestada. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y el próximo domingo, póngale ahí, continuará segunda parte. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por ministrarnos, Señor. Gracias, Padre mío, por enseñarnos un tiempo de lo sobrenatural. Dice la Biblia que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero cuando vivimos en lo sobrenatural, Señor, seremos como el Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice tu palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la saeta que vuela de día y de noche, de todo temor nocturno. Caerán 1000 y 10,000 a tu lado, pero a ti no te tocará el mal. A sus ángeles mandará para que te guarden en todos los caminos. Señor, enséñanos a vivir en lo sobrenatural, porque en el tiempo de Dios todo es hermoso. Padre, que la gloria tuya, este ministerio con gloria, Señor, que tú nos has dado, Padre, en esta gloria postrera, Señor, es un tiempo de creerte a ti, Padre, de poder vivir creyendo que nuestro socorro viene de Jehová. Que no pongamos la esperanza en los gobiernos, que no pongamos la esperanza en lo natural, sino que dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Padre, bendigo la vida de cada matrimonio que está aquí, de cada soltero, de cada joven, de cada adulto, de cada anciano, de cada niño, Señor. Ponemos, Padre, en tus lindas manos que esta iglesia sea una iglesia que viva con una cultura de lo sobrenatural. Que vivamos, Señor, esperando cada día proezas que tú quieres hacer en tu pueblo. Sabemos, Señor, que la iglesia nunca pasará de moda. Todo pasa de moda, Señor, en esta vida. Pero la iglesia nunca pasará de moda. Somos la sal y somos la luz de este mundo, Señor. Y cuando aprendemos a vivir en esa gloria manifestada, vamos a ver un mover de Dios. Creemos que este lugar va a rebalsar de gente. Creemos, Señor, que aquí siempre habrá gloria manifestada.
en todas las necesidades que nuestros hermanos tengan. Declaramos que en este mes de octubre, Señor, vamos a vivir en lo sobrenatural, creyendo, Señor, como dijo David, hoy se va a saber que hay Dios en Israel. Hoy se va a saber el Dios que yo sirvo, el Dios que yo alabo, el Dios que yo adoro. Que a veces va a venir gente a tu lado, hermanos, que Dios va a poner con grandes crisis, con grandes necesidades, pero tu trabajo es llevarlos a lo sobrenatural. Llevarlos a lo sobrenatural. Llevarlos a creer en Dios. Llevarlos a la palabra de Dios. Llevarlos a la llenura del Espíritu Santo. Llevarlos a lo de repente de Dios. Como dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Haga conmigo esta oración, diga, Espíritu Santo, llévame a vivir en lo sobrenatural tuyo. Que yo sea un creyente que viva con una cultura de lo sobrenatural. Señor, para que yo sea usado por el poder del Espíritu Santo. Guía mi vida a un ministerio con gloria manifestada, Señor. Que no sea yo solo un hombre de palabra, sino de hechos, con el poder del Espíritu Santo. Úsame en este mes para liberar gente endemoniada, Señor, para reprender las obras de las tinieblas, para reprender ese espíritu demoníaco de Halloween, Señor, para reprender toda mentira del diablo, donde, Señor, miramos más hogares disfrazados en Halloween que más hogares alumbrados en Navidad. Algunos, Señor, adornan su casa para Halloween y la adornan para Navidad, porque viven en una cultura caída, satánica y demoníaca. Señor, pero nosotros vivimos en una cultura de Dios. Ayúdanos, Padre, a poder reprender todos esos espíritus demoníacos en este mes. Reprendemos toda obra de brujería, todo trono de brujería, todo trono de tinieblas, Señor. Sabemos que los brujos se ponen en ayuno, se ponen en oración. Señor, hacen sacrificios para que las iglesias se cierren, para que los hermanos de la iglesia se peleen, pero que el Señor reprenda toda obra del diablo. Como dice tu palabra, ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará, porque tenemos poder, Señor, para hollar serpientes y escorpiones y toda obra del enemigo, Señor. Tú nos has dado ese poder. Padre, haznos guerreros, que en este mes podamos guerrear, Señor, y desbaratar todos los planes que el diablo tiene para destruir a los niños, Señor, para destruir las familias, para destruir los matrimonios. Señor, en el nombre de Jesús, vístenos de poder del Espíritu Santo para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues denle un aplauso al Señor, hermano. Estamos despedidos. Abrace a su hermano, salúdelo. Amén.